¿Puedes imaginar cómo habrá sido tu vida en los 40s? 1940, decenio que empezó el 1 de enero de 1940 y terminó el 31 de diciembre de 1949. Esta etapa de la historia fue sangrienta, ya que al final de la guerra, en 1945, Alemania había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, al igual que Japón. La Unión Soviética sufrió bajas civiles. Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las nuevas y únicas potencias del mundo. Todas las demás potencias pasaron al segundo nivel, pero esto es casi yéndonos al final. Remontando un poco más anteriormente, Adolfo Hitler toma la cumbre de su poder de la Alemania nazi, destacada la Blitz contra Noruega, Dinamarca y los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, en abril-junio. Se funda el movimiento Francia Libre por el general Charles de Gaulle. Surge la batalla de Inglaterra o la Guerra Europea, que se extiende al Mediterráneo y África del Norte. Surge el pacto tripartido entre las potencias del eje, conformado por Alemania, Japón, Reino de Italia, Reino de Hungría, Reino de Rumania, Reino de Bulgaria, Finlandia, Tailandia, Irán, Reino de Irak, entre otros muchos más, entre ellos Eslovaquia. También surgen otros dos acontecimientos muy importantes: las dos entrevistas que se le hicieron a Hitler, Franco en Hendaya y Molotov en Berlín. El 6 de junio de 1944, en la Segunda Guerra Mundial, surge la Operación Overlord, operación que consistía en llevar una embarcación a las playas de Normandía. Todo esto con la estrategia de crear un nuevo frente en Europa Occidental y asimismo reducir el imperio alemán. Todo esto es conocido como el Día T. La operación Overlord consiguió una gran cantidad importante de sus objetivos previstos, logrando que las tropas aliadas se adentraran en la costa francesa e iniciasen así la liberación de Europa Occidental, ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El día original de desembarco era para el 5 de junio de 1944, pero debido a las malas condiciones meteorológicas y marítimas se pospuso para el siguiente día. Orden hecha por David Eisenhower, aplazando así un día más para el día D, dando más tiempo para ensayar los movimientos y la planeación del ataque. A este aplazamiento se le conoce como el pequeño día D. El Tercer Reich, Adolfo Hitler, llevó al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán, estableciendo un régimen totalitario. Durante su periodo como Tercer Reich, inició la guerra al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. Él es una figura de perpetración del Holocausto. Hitler se afilió al partido nazi en 1919 y se convirtió en su líder en 1921. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía alemana nazi en el continente europeo. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, en torno a 6 millones de judíos y entre medio millón de gitanos, en lo que posteriormente se le denominó Holocausto. Hitler ascendió al poder durante el periodo de crisis económico, social y político acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración de la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no todo fue malo. En ese entonces también había avances en el cine, nacieron algunas personalidades importantes, obras literarias hermosas y qué puedo decir, su música realmente hermosa. En ese entonces habrían nacido personalidades como Al Pacino, Chuck Norris, Dionne Warwick, James Caan, Joe Dowell, la reina segunda de Dinamarca, Nancy Sinatra, Patrick Stewart, Paul Williams y el gran Pelé, además de Sam Waterston y Smokey Robinson. No cabe duda de que muchas otras personalidades importantes y talentosas nacieron por estos años. Otra cosa muy importante es el cine en la década de los 40. Es difícil establecer una fecha, ya que podría ser que en Estados Unidos antes de la guerra o después de la guerra. Entre esas fechas, el cine iniciaba y se recuperaba. Ya terminada la guerra, cineastas de todo el mundo desarrollaban y llevaban a cabo este lenguaje del cine y lo perfeccionaban, haciendo combinaciones de imágenes y música. Entonces se podría decir que los años 40 son la segunda década del cine sonoro, pero también
dan una apertura al cine moderno, el cine que medita sobre su identidad y la identidad de los personajes y la relación entre el actor y personaje. El cine es conocido como instrumento de conocimiento y de comunicación. La primera voz en alcanzar a los nazis fue Charles Chaplin con El Gran Dictador, 1940. En ese entonces Charles Chaplin todavía no aceptaba el cine hablado, pero en esa película hizo un discurso antinazi. En ese entonces, cine antinazi. Y con ello, directores europeos se incorporan al cine americano. Entre ellos, Jean Renoir, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Douglas Sirk, Robert Siodmak, Max Ophuls, entre otros. Así como directores, John Huston inaugura la serie negra con El Halcón Maltés en 1941. Vincent Minnelli rueda El Pirata con Gene Kelly, y Gene Kelly codirige con el joven Stanley Donen en 1941, Un día en Nueva York. Se destacaron obras como Sullivan's Troubles, Arsenic and Old Lands de Frank Capra en 1942, Casablanca de Michael Curtiz en 1942, Ser o no ser de Ernst Lubitsch en 1942, The Magnificent Ambersons de Orson Welles en 1942, Black Narcissus de Michael Powell and Emery Pressburger en 1946, y fueron entregados Oscars a Rebecca en 1940 de Alfred Hitchcock, en 1941 a Qué verde era mi valle de John Ford, a La señora de Miniver de William Wyler, La barrera invisible, Gentleman's Agreement de Elia Kazan en 1948. El político como mejor director Joseph L. Mankiewicz con Carta a tres esposas. Sin duda hubo mucho más obras de cine, pero estas son las que quise destacar y las más importantes. Y otro de mis temas favoritos, la música. En ese entonces, si no me equivoco, el jazz y el teatro musical de Broadway dominaban. Alcanzaron la cumbre de su máximo esplendor. Principalmente el jazz inspiró a otros géneros. En la escena musical de Broadway en Nueva York se experimentó su época dorada en 1920. Sé que es un poco atrás de los 40, pero desde aquí empieza. Se producían más de 50 espectáculos nuevos anualmente. Los compositores tenían una mayor libertad para componer sus temas, y entre ellos caben George Gershwin, Richard Rodgers, Jerome Kern y Cole Porter, Oscar Hammerstein II, Ira Gershwin y Lawrence Hart. Fueron letristas exitosos del teatro musical de aquel tiempo. Y hablando de la música, se destacó el jazz. Se dio un ascenso en los discos de raza. Esos discos representaban a los artistas afroamericanos y su música, que me parece magnífico. Y no cabe más de mencionar que los grandes epicentros de la música de jazz entre los 20s y los 40s fueron la ciudad de Nueva York, Chicago y Nueva Orleans. Aunque en la depresión de los 30 años fue una época dura para los músicos del jazz, no hubo cese alguno en los avances de este género musical, y por consecuencia se generó el swing, el cual se originó en uno de los salones de baile de Harlem, Nueva York. Se vendieron más de 50 millones de discos de swing durante esa época. Este género inspiró a otros géneros. Este género también originó que los blancos americanos escucharan música parecida al jazz por primera vez, y como por consecuente se generó el Big Band, un subgénero del jazz. Se diferenciaba por el número de integrantes al jazz, pues este contaba con varios miembros. El nombre era generalmente igual que el de su líder, quien era el que lo conducía y componía las canciones. Fletcher Henderson es quien comenzó el sonido del Big Band durante los 20s. Otros músicos que comenzaban estas bandas fueron Doug Ellington, Benny Goodman y Glenn Miller. Las Big Band están usualmente acompañadas por secciones de ritmo, trompetas, trombón y saxofón. Si te soy honesto, he encontrado canciones de aquellos años y son hermosas. Si te soy sincero, algunos de mis cantantes favoritos de aquel ayer son Joe Stanford, Frank Sinatra, Pedro Infante, y si sigo no se va a acabar la lista. Si me dejaste una opinión, yo creo que en ese entonces las épocas hubieran sido perfectas si no hubiera sido la guerra. ¿Te imaginas esa época solo con la música, el cine, las obras literarias, sin guerra? Hermoso, ¿no?